Estimados y estimadas estudiantes, vamos a continuar con nuestros ejemplos de Java. Ahora trabajaremos en el ejemplo 2, pero en la versión 4, donde utilizaremos el concepto de polimorfismo. Entonces, aplicación Java, Java Application, siguiente, el nombre del proyecto, ejemplo 2, versión 4. Decimos finalizar. Me genera el package. Esta vez lo voy a eliminar inmediatamente y voy a ir a mi ejemplo versión 3. Voy a tomar los packages que ya tengo creado, botón derecho copiar, me traslado al source package del proyecto en versión 4 y le digo pegar. La clase persona, la clase trabajador, en bus tenemos el método main, la clase principal. Si nosotros ejecutáramos esto, ya debería poder funcionar. Bueno, esta es una advertencia que dice que yo no estoy ocupando la clase persona, entonces me dice que no es necesario que la tengamos en la línea de los import. Bien, para que veamos si esto funciona, le decimos inmediatamente ejecutar, dejamos el proyecto y vemos que funciona tal cual como lo dejamos en la versión 3. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Nosotros vamos a ir, le voy a quitar este comentario en esta versión. Prácticamente esta clase no debería cambiar. Este método main debería quedar exactamente igual, porque lo que nosotros vamos a hacer ahora, siguiendo con las propiedades de herencia, vamos a explicar o mostrar en este ejemplo un caso de polimorfismo. Entonces, para ello, ¿qué vamos a tener? Vamos a crear dos clases nuevas, una que la vamos a llamar contratado y otra clase que la vamos a llamar honorario. Ya, voy a sacar los comentarios. Lo mismo con la clase contratado. Vamos a quitar los comentarios y agrando un poquito la letra, que ustedes lo vean más claro. La clase contratado y la clase honorario van a ser herederas o van a ser extensiones de la clase trabajador. Lo mismo le hacemos a honorario inmediatamente para que no se me confunda después y no lo escriba a tiempo. Tenemos ahí trabajador. Ambas clases son herederas, de la clase trabajador. Contratado va a tener un atributo de tipo entero que lo vamos a llamar sueldo, que en el fondo va a ser el sueldo base. Inmediatamente yo le voy a agregar dos atributos más, que va a ser AFP, y le voy a agregar el atributo salud. ¿Por qué? Porque una persona que tiene contrato en nuestro país, cuando se le paga su sueldo fin de mes, su alcance líquido es lo que él recibe como sueldo base, menos una cotización por AFP, menos una cotización por salud. Hay otros conceptos de descuento, pero nosotros no lo vamos a usar. Le vamos a decir que AFP vamos a trabajar con un 10% y para el caso de salud vamos a trabajar solamente con un 7%. ¿Ya? Tenemos ahí nuestra clase. Vamos a crear los constructores. ¿Por qué digo los? Porque son mínimo 4. Constructor sin parámetros. Ahora creamos todo el resto de los constructores, todos los que tienen que ver con todas las clases padres, ¿cierto? Todas las clases que están hacia arriba de él, y a su vez los parámetros propios de él como clase. ¿Ya? Pero estos dos yo no se los voy a indicar ahora.
así que los voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Sin indicárselos. Acuérdense, estos dos son atributos adicionales que yo no los necesito setear ni get porque los voy a calcular en un método que posteriormente vamos a crear. Por esta vez lo vamos a dejar así. ¿Qué hizo él? Creó el constructor por defecto, creó el constructor que solamente recibe un parámetro para inicializar el atributo sueldo, uno que tiene sueldo, tipo y sucursal, o sea, tiene el sueldo, que es de la clase contratado, tipo y sucursal, que son de la clase trabajador. Y tenemos el cuarto constructor, que tiene sueldo, tipo, sucursal y todos los atributos de la clase persona. Cuando yo acá invoco el método super o la propiedad super, le estoy enviando los datos de trabajador, tipo, sucursal, más todos los de persona. Y solamente inicializo el sueldo, que es el campo propio. Ahora vamos a proceder a crear los get y los set. En este caso sí, voy a hacer una excepción, que voy a agregar todos los atributos de la clase. Todos los atributos de la clase contratado, incluyendo AFP y salud. Le digo generar y él me generó sueldo, get y set, AFP, get y set, salud, get y set. Otra cosa que vamos a agregar es lo mismo que hicimos en la clase trabajador. Vamos a asignarle o crearle un método que lo vamos a llamar mostrar también, al igual que los casos anteriores. En este caso nosotros solamente tenemos que mencionar o llamar al método super.mostrar y con ello tengo todos los datos de la clase trabajador y de la clase persona. Ahora vamos a agregar el sueldo. Por esta vez solamente vamos a mostrar el sueldo. El descuento de FP, el descuento de salud, no me interesa mostrarlo en este ejemplo, pero podríamos haberlo hecho, pero a mí no me interesa para el ejemplo que estamos trabajando mostrar esos datos. Lo tenemos perfecto, solamente me está pidiendo que yo le agregue, como les mencionaba delante, el @override, que en el fondo le indica que este método está en la clase padre y lo estamos sobreescribiendo. Tenemos la clase contratado. Con sus atributos, ya con sus constructores, con los get, los set y el método mostrar. Trasladémonos a la clase honorario. La clase honorario va a tener un atributo que se va a llamar valor, que va a representar qué cantidad de dinero, qué monto en dinero le voy a pagar a cada persona por una hora de trabajo. Y el otro atributo que le voy a asignar es horas, que es para referirse a la cantidad de horas que la persona no ha prestado servicio. Inmediatamente voy a crear otro atributo que se llame retención, que va a almacenar el 10% que yo le debo retener a cada persona que trabaja con honorarios. Entonces tenemos los atributos, decimos que la clase honorario es una extensión, una herencia de la clase trabajador. Ayudándonos de insert código, de insertar código, creamos los constructores. Primero que nada, constructor por defecto. Luego, constructor de las clases padres y los propios de la clase que estoy trabajando. ¿Ya? Pero acá solamente voy a trabajar con valor hora y horas, ¿ya? Que son los datos en el fondo son los datos que están en el Excel. Estos datos, un trabajador de honorario tiene valor de la hora y la cantidad de la hora. Un trabajador contratado tiene solamente el sueldo base.
Entonces acá en el constructor yo solamente le indico los campos que yo puedo traer desde mi archivo CSV, no todos los que él tiene. Generar, tenemos por defecto valores propios de la clase, valores propios de la clase más los de la clase trabajador, y finalmente el constructor que tiene valor de la hora, horas, tipo, sucursal y todos los datos de la clase persona. Rápidamente agregamos los get y los set. Getter and setter. Selecciono todos los que son de la clase honorario, los demás no me interesan porque están heredados, y lo es agregado automáticamente y en manera muy rápida. Ahora vamos a agregar el método mostrar de la clase honorario. Agreguemos inmediatamente el override de sobreescritura. Al igual que el ejemplo anterior, super.mostrar, y luego agregamos los datos propios de esta clase, que serían, creo que me confundí, ahí está, el valor de la hora más la cantidad de horas. Lo voy a llamar simplemente así como están indicados, ¿ya? Valor horas. Entonces, repito, el entendimiento es lo siguiente. Él es el valor que yo le pago por cada hora de trabajo. Y esta es la cantidad de horas que cada persona que tiene contrato honorario ha realizado en el periodo a pagar. ¿Ok? Bien, tenemos el método. Vayamos a probar. Entonces vamos a ir a nuestra clase de rutinas y vamos a hacer algunas modificaciones. Una modificación más pequeña. Lo mismo, saquemos acá la clase persona porque prácticamente no la estamos utilizando. Pero acá, en el trabajador, antes de hacer un new trabajador, nosotros vamos a indicarle o preguntarnos, más bien dicho, si es contratado o es honorario. Entonces inmediatamente agreguemos un atributo que va a ser el pago, que en realidad es una variable, y él estaría en la posición 7, pero él es de tipo entero. Entonces yo debo hacer un parse int. Por atarantado acabo de escribir acá un carácter que no corresponde. Él ahí ya debería estar ok, este caballero. Necesito otro atributo, pero para la cantidad de horas. En ese orden, recuerden que aquí está pago y aquí está horas. Volvemos acá, y él sería la columna 8. Voy a repasar por última vez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esas son las cantidades de columnas. Tenemos. Pero ¿qué tenemos acá? Que si nosotros no somos cuidadosos, cuando hagamos la lectura de un trabajador tipo contratado, este campo va a ser nulo, esta columna. Y aquí el intento de transformarlo a número entero nos va a dar con un error. Entonces, corrijamos inmediatamente con la siguiente instrucción. El campo tipo, aunque es un valor numérico como 1 o 2, él está definido como tipo string. Entonces yo lo voy a comparar. ¿Cuál es la forma de comparar cadenas de texto? Con la función equal ignore case, ¿ya? Para poder decirle que es una comparación exacta. Tenemos para el caso del tipo honorario,
Y en el caso contrario, vamos a tener el trabajador que es de tipo honorario. Creo que lo dije al revés, o lo repetí. Él va a ser un trabajador contratado, él va a ser un trabajador de tipo honorario. ¿Ya? Pero acá vamos a corregir inmediatamente esto, vamos a eliminar esta parte y lo vamos a crear ahora. Honorario, ¿ya? ¿Cuál constructor? Este, el que tiene todos los datos. Solamente verifico que esté bien. Pago, perfecto. Horas, tipo, sucursal y los datos de persona correctamente. Muy bien. Ahora le voy a decir que mi elemento de tipo trabajador, perdón, de tipo tra, se va a instanciar con la clase contratado. Solamente ordeno un poquito el código y contratado. Ahora le voy a decir yo que necesito algunos atributos. Me está reclamando contratado. Puede que necesite importarlo en la parte superior. Ahí creo que se agregó correctamente y ahí tengo contratado, honorario, trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora ya no tengo error de código, ¿cierto? Vamos acá. Esto lo hago con control espacio y elijo el constructor que tiene todos los atributos. ¿Ya? Acá por un problema de renombre, él se confunde y me dio que el campo que debería ser el sueldo, él no lo pudo reemplazar. No se atrevió a reemplazarlo por pago, pero le puso en un ID, pero eso rápidamente nosotros lo actualizamos. Contratado recibe el sueldo base, que en este caso es la variable pago, el tipo, la sucursal del trabajador y todos los datos de persona. ¿Cuál es lo mágico, mis estimados y estimadas? Que nosotros hicimos un cambio acá en la clase rutinas, ¿cierto? Y estamos aplicando el concepto de polimorfismo. ¿Qué significa el concepto de polimorfismo? Que si yo bien tengo un elemento que es de tipo trabajador, yo lo puedo instanciar, según sea la necesidad, con una clase hija. Lo puedo instanciar como contratado o lo puedo instanciar como honorario. El significado de polimorfismo es varias formas en el fondo, ¿ya? Pero no es formas físicas ni un dibujo distinto de otro, es en la forma en que yo lo empleo. Contratado tiene atributos que son muy distintos a los atributos de honorario y que tienen un fin y un significado diferente. Por eso hablamos de una forma, dos formas tenemos acá. Este elemento se puede comportar como un trabajador con contrato o un trabajador que trabaja a modo de honorarios. Lo que les decía, que si nos trasladamos, perdón, al método main de la clase principal, no le vamos a hacer ningún cambio. Pero si nosotros ejecutamos el proyecto, ahí lo ejecuto, él hace diferencia. Él me muestra a este señor que está aquí, que es un caballero que está con contrato, o sea, es de tipo 1. Y si nos trasladamos al segundo, él es de tipo 2, o sea, él es un trabajador a honorario, o sea, él tiene un valor hora y una cantidad de horas que desempeñó labores. Con eso nosotros hemos mostrado el ejemplo de polimorfismo. ¿Qué le vamos a agregar para que quede un poquito más atractivo? Le vamos a agregar a las clases contratado y a la clase honorario un método que se va a llamar obtener pago. ¿Ya? Entonces, public, lo vamos a retornar, eso sí, y lo voy a llamar obtener pago.
me defino mi variable pago, ya, voy a dejar igual en 0 y voy a hacer el retorno. ¿Ya? Este método que se llama obtener pago lo voy a replicar en la clase contratado y lo voy a replicar en la clase trabajador. Para poder ocuparlo yo necesito que él esté mencionado en la clase padre. ¿Ya? Ahí él lo dejamos solamente de esta manera. Él está en el padre. Ahora en la clase honorario, perdón, contratado, solamente le agregamos la etiqueta de sobreescritura. Lo mismo lo hacemos en la clase honorario y lo tenemos. Vayamos a la clase contratado. ¿Cómo deberíamos nosotros obtener el pago que debemos realizarle a cada trabajador? Lo primero que deberíamos hacer, disculpen, lo tenemos ya creado, que a FP yo debería asignarle el sueldo multiplicado por el 10%, o sea 0.1. Y que a salud yo debería asignarle sueldo por el 0.7%, perdón, por el 0.07 que representa al 7%. Acá tengo una advertencia. O sea, él me dice que este valor que yo tengo acá tiene un monto de tipo entero y un monto de tipo float. Y yo le estoy diciendo que él lo debe almacenar en una variable o en un atributo de tipo entero. Entonces, ¿qué debemos hacer acá nosotros? Una de las propiedades que tiene el lenguaje Java, que se llama castear la información. Es decirle que este resultado, aunque no sea entero, pero numérico, eso sí, él lo va a mostrar como entero. Entonces lo mismo hacemos acá, lo definimos como entero, lo casteamos también como entero y ahí él deja de tener errores. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a ir acá, entonces nosotros ahora a decirle al método mostrar, nos adelantamos inmediatamente y le vamos a decir que el pago de esta persona va a ser igual a this.obtener pago. Y ahí lo vamos a estar mostrando en el método mostrar. Ya, trasladémonos a la clase honorario a hacer esto mismo, pero en el caso de ellos que yo debo calcular primero que nada la retención. Como ya sabemos el problema del casteo, me adelanto, lo agrego primero y acá vamos a hacer el cálculo. Como todos sabemos, la retención es el valor de cada hora multiplicado por la cantidad de horas, que se llama horas. Y a eso nosotros le vamos a calcular el 10%. ¿Correcto? Correcto. Una persona que trabaja a modo de honorarios en Chile se le hace un descuento del 10%, una retención. Entonces acá el método pago, ya, creo que me faltó algo importante, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Le vamos a descontar a esta multiplicación o a este producto de valor, perdón, de valor por la cantidad de horas, ¿cierto? Menos la retención que le hemos calculado. Y ahí sí que él está correcto y completo.
lo vamos a agregar inmediatamente acá y le vamos a decir pago, al igual que en el método mostrar de la clase contratado. Obtener pago. Y como le dije que se me estaba olvidando hacer este cálculo acá para el trabajador honorario, también se me olvidó para hacerlo en la clase contratado, pero ahora lo solucionamos antes de finalizar este ejemplo. Entonces, pago va a ser igual a el sueldo de la persona, el sueldo, menos su retención por AFP, menos su retención por concepto de salud. ¿Ya? Y ahí sí que está correcto. Ahí sí que está correcto, mi estimado. Perdonen, mi ansiedad de ir rápido me hace cometer estas infracciones. ¿Ya? Ser poco riguroso. Pero ahí tenemos correctísimos. Entonces ahora nosotros lo ponemos en ejecución. Cada persona tiene la forma, o sea, el monto del pago en realidad. Que si ustedes lo verifican con una calculadora, estos datos los calculó Java. Ya, deberían estar correctos. Es aritmética simple, ¿cierto? Persona que recibe ese monto, al hacerle los descuentos, queda con este valor, como alcance líquido. Si ustedes no me creen, abramos la calculadora, creo que me equivoqué, es cal, y hagamos el cálculo. ¿Les parece? Entonces, 709.375 le vamos a descontar 790.000, perdón, 709.375 multiplicado por 0.1 menos 709.375 multiplicado por 0.07, decimos igual, y él dice que la persona debería recibir 588.782.1. Él acá hizo unos redondeos y me lo dejó como 782. ¿Ven? Está relativamente bien. Y ahí hemos terminado agregando estos dos métodos, obtener pago, ya que lo agregamos en la clase padre, en ambas clases hijas, y en el método main solamente con hacerle ningún cambio al código, él me hizo él asumió, digamos, los métodos mostrar, ¿cierto? Me asumió que este elemento tipo trabajador puede ser contratado, puede ser honorario, mostrándome los atributos que le corresponden a cada cual, más la forma del pago correcto del monto a cancelar a cada uno de ellos. Y eso es el ejemplo de polimorfismo, ejemplo 2, versión 4.